Conceptos y principios fundamentales de qué es la estática. O idéntico, me supongo que aplicará para la dinámica, y que estaríamos hablando de las leyes de la gravedad o de la interacción que postuló Newton, Sir Isaac Newton, en el siglo XVII. La ley del paralelogramo para la suma de fuerzas. Esta ley establece que dos fuerzas que actúan sobre una partícula pueden ser reemplazadas por una sola fuerza, llamada la resultante, que se obtiene dibujando la diagonal del paralelogramo, cuyos lados son iguales a las fuerzas dadas. El principio de transmisibilidad. Este principio establece que la condición de equilibrio o de movimiento de un cuerpo rígido permanecerá inalterada si una fuerza que actúa en un punto dado del mismo se reemplaza por una fuerza de la misma magnitud y dirección, pero que actúa en un punto distinto, siempre y cuando ambas fuerzas tengan la misma línea de acción. Las tres leyes fundamentales de Newton, formuladas por Sir Isaac Newton en el siglo XVII. Estas leyes pueden enunciarse como siguen. Primera ley. Si la fuerza resultante que actúa sobre una partícula es cero, la partícula permanecerá en reposo o se moverá con velocidad constante en una línea recta. Segunda ley. Si la fuerza resultante que actúa sobre una partícula no es cero, la partícula tendrá una aceleración proporcional a la magnitud de la resultante y la misma dirección que esta última. Como se verá en la sección 12,2, esta ley puede enunciarse como fuerza es igual a masa por aceleración. Fuerza es igual a m minúscula, que representa la masa, por a, que representa la aceleración, donde f y m minúscula y a representan respectivamente la fuerza resultante que actúa sobre la partícula. La masa de la partícula y la aceleración de la partícula expresadas en un sistema consistente de unidades. Tercera ley. Las fuerzas de acción y reacción entre cuerpos en contacto tienen la misma magnitud, la misma línea de acción y sentidos opuestos. La ley de gravitación de Newton. Esta ley establece que dos partículas de masa m mayúscula y m minúscula se atraen mutuamente con fuerzas iguales y opuestas, F y menos F, de la figura 1-1. Cuya magnitud de fuerza está dada por la fórmula fuerza es igual a m mayúscula por m minúscula dividido entre la distancia al cuadrado multiplicado por la constante universal de gravitación, g mayúscula, de la ecuación 1,2, donde r es la distancia entre dos partículas, g, constante universal llamada la constante de gravitación. La ley de la gravitación de Newton introduce la idea de una acción ejercida a distancia y amplía el rango de aplicación de la tercera ley de Newton. La fuerza de acción F y la fuerza de reacción menos F en la figura 1,1 son iguales y opuestas, y estas tienen la misma línea de acción. Un caso particular de gran importancia es aquel de la atracción que ejerce la Tierra sobre una partícula localizada en su superficie. La fuerza F ejercida
por la Tierra sobre la partícula se define entonces como el peso W. Esta dada de esta última, denotado por m mayúscula a la masa de la Tierra, por m minúscula a la masa de la partícula, tomando R igual al radio R mayúscula de la Tierra y definiendo la constante G es igual a la constante de gravitación multiplicado por la masa de la Tierra dividido entre el radio al cuadrado de la Tierra, de la ecuación 1,3. La magnitud W del peso de la partícula de la masa m minúscula puede expresarse de la partícula como peso es igual a masa por la como la masa de la partícula de la ecuación 1,4. El valor del radio de la Tierra en la fórmula 1,3 depende de la altitud del punto considerado. Además también depende de su latitud, puesto que en realidad la Tierra no es perfectamente esférica, por lo tanto el valor de G varía con la posición del punto considerado. Cuando este último esté ubicado realmente en la superficie de la Tierra, en la mayoría de los cálculos ingenieriles se obtiene una precisión adecuada suponiendo que G, la constante de gravitación, es igual a 9,81 metros dividido entre segundos al cuadrado o 32,2 pies por segundo al cuadrado. Los principios que se acaban de enunciar serán presentados a lo largo de nuestro estudio de la mecánica a medida que se vayan necesitando. El estudio de la estática de partículas que se llevará a cabo en el capítulo 2 estará basado únicamente en la ley del paralelogramo para la suma de vectores y la primera ley de Newton. El principio de transmisibilidad será utilizado por primera vez en el capítulo 3 cuando se comience a enunciar la estática de los cuerpos rígidos, mientras que la tercera ley de Newton se representa en el capítulo 6 cuando se analicen las fuerzas ejercidas entre sí por los elementos que forman una estructura. En el estudio de la dinámica se empleará la segunda ley de Newton y la ley de la gravitación. En este momento se demostrará que la primera ley de Newton es un caso particular de la segunda ley y que el principio de transmisibilidad puede derivarse a partir de los otros dos principios y por lo tanto se puede descartar la sección 16,5. Sin embargo, por ahora la primera ley de la primera y la tercera ley de Newton, la ley del paralelogramo para la suma de vectores y el principio de transmisibilidad proporcionará las bases requeridas para el estudio de la estática de partículas. La estática de los cuerpos rígidos y la estática de los sistemas constituidos por cuerpos rígidos. Como se mencionó anteriormente, los 6 principios fundamentales que fueron enunciados se basan en evidencia experimental, excepto por la primera ley de Newton y el principio de transmisibilidad. Los demás principios son independientes, puesto que no pueden ser derivados matemáticamente a partir de los otros ni a partir de cualquier otro principio elemental de la física. En estos principios se sustenta la compleja estructura de la mecánica newtoniana. Por más de 2 siglos se han utilizado estos principios fundamentales para resolver una amplia cantidad de problemas relacionados con las condiciones de reposo o movimiento de los cuerpos rígidos, los cuerpos deformables y los fluidos. Muchas de las soluciones obtenidas se pudieron validar experimentalmente proporcionando una verificación adicional de los principios a partir de los cuales fueron obtenidos.
Fue solo hasta el presente siglo que se encontró que la mecánica newtoniana presentaba deficiencias para el estudio del movimiento de los átomos y para el estudio del movimiento de los planetas, casos en los cuales éstas deben completarse con la teoría de la relatividad. Sin embargo, en la escala del ser humano o de la ingeniería, donde las velocidades son pequeñas en comparación con la velocidad de la luz, la mecánica newtoniana aún no ha sido refutada.